Recording is on. Muy bien. Tov, shalom para todos. Vamos a empezar, entonces vamos a seguir. Estamos en el capítulo 20. Shalom, señora Esther. Shalom, shalom. No le escucho, pero muy bien. Entonces, Chaguato para todos, Shalom Raf. shalom, shalom. Increíble que se puede ver de tan lejos. Chile y acá. ¿Cómo están hablando? Muy bien. Entonces, para hacer un resumen, porque la última vez, la segunda parte del shiur no se grabó. Entonces vamos a hacer un resumen pequeño de lo que fue y vamos a seguir. Nos va a ayudar también para seguir lo que estamos estudiando. Todavía estamos en el capítulo 20, que se llama el Mishkala Hasidut. Mishkala Hasidut, entonces, como uno tiene que hacer su cuenta personal, su Heshbon Nefesh se llama, su cuenta espiritual, su auto revisión o introspección o algo así. Tiene cuál es la verdad que Dios quiere y él antes de actuar tiene que revisar si esta acción que quiere hacer está de acuerdo a lo que Dios quiere, la hace, si no, no la hace. Y eso se llama Heshbon Nefesh. Y eso es lo que tiene que hacer, cómo tiene que manejarse un tzadik, un justo. Tiene que ir revisándose todo el tiempo si lo que quiere actuar viene y esta revisión que hace, si está, no sé si se acuerdan, en el capítulo 2 dijo que, o 3 mejor dicho, dijo que el Yetzer Hará domina al hombre aunque él no está consciente de esto, es increíble. Pero cuando él empieza a hacer su cuenta personal, se empieza a criticar, autorrevisar, empieza a ver, a poner atención en sus acciones, que algo que no es muy natural. La gente tiende a ver hacia adelante y no a sí mismo. Y como dice el Magid Miduna, ver tu cara propia es muy difícil, tu parte trasera imposible. Entonces así el hombre no está consciente de sus acciones, de sus pecados, de sus cosas negativas. Entonces él tiene que aprender cómo hacerlo. Un regalo que Dios nos dio en la Torá, que nos dice cuál debe ser el comportamiento recto del hombre, que está dado por Dios. Puede ser que yo gritar y envidiar, no siento algo tan terrible, tan malo, pero Dios dice que no es la forma de actuar que corresponde a una persona. Entonces, yo antes de actuar, veo si está en la parte de que yo fijé para mí como un faro, la Torah es la luz. Si está al lado de lo que dice Dios que se puede hacer, antes de actuar voy a revisar y si es sí, lo hago. Y si está en la parte negativa que Dios dijo que no, entonces no lo hago. Es el Heshbon Nefesh, dijo allá, que cuando uno empieza a hacer este Heshbon Nefesh, va a recibir la ayuda de Dios para poder vencer. Y esa era la cuenta personal que debe hacer para guiarse un justo. Pero el Hasid, que está en un nivel muy alto, ya no es suficiente esto, porque él las cosas ya es un justo, él ya no peca, él ya no hace nada negativo, todo positivo, pero ahora como Hasid se le exige un nivel mucho más alto. Él tiene que ahora todas sus acciones naturales, que tal vez no tienen que ver, sino hablando con los demás, comportándose con los demás, si acá está honrando a Dios o no. Esta acción que quiere hacer engrandece a Dios o no. Y nos dice acá en el capítulo 20 que es como el Heshbon Nefesh del Hasid, que lo tiene que cuidar a él. ¿Qué es lo que tengo que examinar para cuidarme? Para ver que esta acción, porque dijo acá que muchas acciones a primera vista se ven buenas, pero después los resultados son muy negativos. Y hay otras que se ven negativas y al final el resultado es positivo. Entonces dijo así, el Hasid tiene que, para poder tener éxito en su camino y no caer, porque dice acá
que el Yetzer Hara, el instinto negativo, tiene mucha entrada acá. Las cosas tienen que ser muy precisas, muy exactas, porque aquí una desviación pequeña puede estar saliéndote del camino. Como cuando uno tiene que a veces apuntar a un lugar y si está lejos del blanco, una desviación de 1 milímetro puede ser que tú te saliste del camino por completo. Entonces aquí tiene que ser una cosa, tiene que ser una precisión muy, muy grande. ¿Y qué es lo que tengo que tener cuidado que nos contó la semana pasada? Para tener éxito en este camino, para el Hasid, nosotros no hemos llegado ahí y también hay que tener mucho cuidado de saltar etapas, porque si tú no tienes todo anterior, te va a costar mucho acá, mucho, mucho, mucho. Entonces si te salta etapas, ahí casi, casi seguro, ¿cómo se llama? Sin duda que te va a caer. Sí, di, por favor, ¿qué quieres decir? Quiero preguntar si una persona puede, digamos que se levanta por el día y tiene un Yetzer Hara más débil que el día anterior. ¿Puede hacer ciertos actos de otro nivel cuando no está en ese nivel? ¿Cómo se llama? El Yetzer Hara es muy sabio, mucho más sabio de lo que nosotros pensamos. A veces te deja libre por un tiempo para pensar que tú ya lo dominaste, y de repente va a saltar por otro lado. Entonces, tú tienes que terminar por completo una limpieza total. Mira, ya yo no me enojo, pero todavía no estoy consciente de otros pecados que estoy haciendo. Puedo tener envidia, puedo tener orgullo. Entonces, yo tengo que hacer una limpieza profunda, profunda, profunda. Al principio la prudencia, una limpieza grande inicial, y después la limpieza en el nivel de la limpieza, en el capítulo 11, tiene que ser una limpieza profunda, 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 que no quede ninguna como cuando estudiamos allá la Nekiut, dijimos que es como un cáncer. Cuando este cáncer que se está apoderando de la persona, Dios no lo quiere a nadie. Como conté esa vez, fuimos con un joven, con un niño, una vez al hospital, que le encontraron cáncer. Y los papás no sabían hebreo y yo lo acompañé. Y la doctora dijo, vamos a hacer un tratamiento tremendamente fuerte, 4 meses, 3 meses, algo así. Y después vamos a seguir para destruir todas las células canceríficas, y después vamos a seguir por 1 año, 2 años del tratamiento. Algo así contó. Y le preguntamos, pero si en los primeros 3, 4 meses tan fuertes ya destruiste todo, ¿por qué tienes que seguir? Entonces nos dijo no, porque puede quedar alguna célula de cáncer que ya es tan pequeña que ni siquiera sale en los exámenes de sangre. Por eso nosotros tenemos que seguir el tratamiento por 2 años, hasta que estemos seguros que se limpió. Porque si una de esas crece de nuevo, puede matarlo al niño, Dios no lo quiera, sin problema. Entonces, hay veces que nuestra sensibilidad es, como se llama, de un nivel, pero no nos estamos dando cuenta que todavía tenemos problemas en nuestro interior y tenemos que limpiar por completo. Después que hiciste esta limpieza por completo, tú puedes pasar a la Hasidut si tú quieres, si tú puedes. Pero no podemos saltar, aparte que hay un problema grande. Muchas veces cuando nosotros queremos saltar y sentimos que, wow, qué rápido ya llegué a la Hasidut, puede ser que ahí ese sentimiento de grandeza te puede meter, Dios no lo quiera, a nadie, no a ti, a nadie, orgullo en el corazón. Y sin darme cuenta, el Yetzer me engañó y me dijo, mira, tú eres ya lo máximo, tan jovencito, tan jovencita, ya llegaste a la Hasidut, mira lo que a los otros les cuesta tanto, para ti es tan fácil. Y yo me lleno de orgullo y digo, wow, qué belleza, qué grandeza, pobre gente que no entiende nada, que no vale nada. Y el Yetzer me engañó y me hizo caer terriblemente. No puedo. Entonces, por eso tengo que cuidarme, tengo que ir paso a paso. Esta es la maravilla de Mesilat Yesharim, te dice, este es el piso de ahora,
este piso cuando lo terminas te va a dar el piso que viene. No salte de etapa, porque es muy peligroso. Y aquí estamos hablando de uno que ya está en la Hasidut, uno que ya llegó a esta etapa correctamente. Aún está en un peligro que dice lo que dijimos. No sé si te quedó clara, Emily, pero es un problema. Es un problema si tú Yo estás... decía más como del primer al segundo nivel, no que el sadí quiera ser hasid, ¿Qué significa de primer a segundo nivel? como de la prudencia a la abstinencia. No, la abstinencia ya es Hasidut. Ah, entonces, ¿cuál era el segundo? Prudencia. Agilidad. Esa, sí. No, lógico, eso estamos dentro ¿cómo se llama? De ser un justo. Tú tienes por un lado que cuidarte de todo pecado, prudencia y frenarte. Por otro lado, tengo que hacer mandamientos positivos, que tengo que correr detrás de ellos. Y esa es la agilidad. Eso sí, tú tienes que trabajar los dos y fortalecer, ir avanzando. Cuanto más te limpias de la prudencia, pero tú tienes que seguir cumpliendo las mitzvot, tienes que tratar de ir avanzando también en el otro, hacer la junta. No que yo voy a hacer prudencia y me voy a cuidar de todo pecado y después que termine los pecados de cuidarme voy a empezar a cumplir las mitzvot. No, tienes que ir haciéndolo juntos. Pero yo cumplo las mitzvot, pero son pesadas para mí. La hago en forma lenta, me demoro. No, empieza a correr detrás de ella. Y esa es la agilidad. Esas sí, esas se tienen que hacer en conjunto. Pero cuanto más termine la primera, va a tener más fuerza para hacer la segunda. Pero hay que hacerla juntos. Después viene la Hasidut. Toda Raf. Muy bien. Entonces, ¿qué dice acá en nuestro Heshbon Nefesh que estamos haciendo ahora en nuestra cuenta personal cuando uno es Hasid? Entonces dice, tienes que tener 3 para poder pasar las pruebas de tu Yetzer Hara acá y estar protegido. Necesitas tener 3 cosas. Primera cosa es un corazón puro de los puros. Que eso fue lo que alcanzamos a explicar la semana pasada en la primera clase, que yo creo que se entendió. Que es lo que yo quiero es agradar a Dios y no lo estoy haciendo por ningún interés personal. No por un agrado o no por un agrado material o espiritual, material como un placer y espiritual como el mundo venidero o honor, y no por un deseo de crecimiento personal y realización personal que todos nosotros tenemos tan fuerte en nuestro interior, pero no para ti. ¿Cuál es mi realización, el nivel más alto que yo puedo llegar como persona? Yo quiero hacer por los demás, especialmente por Dios. Entonces, ese no lo estoy haciendo por mí también. Si tú quieres ser un justo más grande, un Hasid más grande, por eso hago esta acción, porque eso me va a llevar a más santidad, pero lo hago por mí, no es un corazón puro, porque al final estoy trabajando para mí. Entonces, la primera de las 3 que tengo que tener, un corazón puro de los puros. Segundo, reflexionar mucho de cuál va a ser el resultado de lo que quiero hacer. Quiero hacer esto, se ve bien, pero piensa un minuto, ¿estás seguro que va a ser un acto que va a traer un resultado bueno, que va a engrandecer a Dios y no lo va no va a causar que el nombre de Dios se profane? Muchas veces una persona religiosa quiere hacer algo, pero después queda el nombre de Dios terrible. Entonces, no, era mejor no hacerlo. Y la tercera cosa, confiar en Dios, que Él dirige toda la creación, que Él dirige todo, está en sus manos, pero por otro lado Él quiere que yo haga mi parte. Pero yo confío que todo lo que viene de Él y yo pongo mi confianza en Él. Y te dicen, abre el negocio en Shabbat, todos están ganando mucha plata, ¿no? Yo confío que aunque no trabaje este día, yo voy a tener éxito porque todo lo dirige Dios. Y estos que están teniendo éxito, una prueba para ellos, y el Dios se lo está engañando.
y le hace sentir que esto, yo soy dueño del negocio y todo me va como yo quiero y no necesito a Dios. Entonces necesito estas tres cosas. Corazón recto de lo recto, pensar bien lo que quiero hacer, y tercera cosa, poner mi confianza en Dios. Y lo que dice acá que es algo increíble, en verdad. Si te falta uno de ellos, casi seguro que va a caer. Increíble. Tú tienes un corazón puro de los puros. Pensé lo que quería hacer, me aconsejé con gente, pensé, pero no puse mi confianza en Dios, casi seguro que me voy a caer. Puse mi confianza en Dios, lo pensé lo que iba a hacer, pero no tengo un corazón puro de los puros, casi seguro que el Yetzer Hará se va a meter acá y te va a engañar y te va a hacer caer. Y la tercera, tengo un corazón puro, wow, corazón puro, todo por Dios, no por mí. Le pido, confío en Dios, yo sé que todo viene de Dios, pero no lo pensé suficiente. Imagínense, puro de los puros, confianza en Dios perfecta, pero no lo pensé suficiente. Casi seguro que te vas a equivocar. Que el Yetzer Hará se va a meter acá y te va a engañar. Increíble. Pero si tú tienes los tres fuertes, esto está dicho que Dios cuida los pasos de sus Hasidim. Y no, tú puedes ir seguro y no te va a caer. Entonces, ¿cómo se llama? Eso es lo que vimos la semana pasada y vimos algunos ejemplos como Hasidim grandes, como Rabbi, Gedalia ben el Rabbi, el Tzadik, Gedalia ben Ahikam, que por no querer escuchar la Lashon Hara, dijimos la semana pasada, y con esto terminamos casi, de lo que vimos, él por actuar en forma de Hasid, pero en forma extrema, porque la Torá te dice cuando hay un peligro verdadero tienes que escuchar y cuidarte, y él por no escuchar algo malo de otra persona no quiso saber nada, y se fue al extremo de pensar bien al otro, pero la ley te dice que te tienes que cuidar, no quiso. Tenía un corazón puro, confió en Dios que Dios le va a cuidar, pero tú tenías que haber pensado esto, que te están diciendo que Él está con envidia, que Él quiere matarte, te tenías que cuidar. No lo pensó bien. Después la Torah dice, el Tanaj dice, todos los muertos que mató Gedalia. ¿Cómo mató Gedalia? Él era un justo. Lo mataron a él. No, por no haber pensado esto bien correctamente, tú eres el culpable de tu muerte y de los otros muertes, de los otros que murieron. Entonces es complicado. Eso es lo que vimos, más o menos ahí quedamos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y hay que tener mucho cuidado. Tú puedes ser una persona tremendamente genial, de una mente privilegiada, que él, ¿cómo se llama? Tiene la capacidad de ver y de examinar y de pensar cosas, pero si no tiene un corazón puro, tu Yetzer Hará te puede engañar fácilmente. Y eso lo vemos, ahora estaba viendo un programa, estuve viendo, pasó algo increíble en verdad. Hay una persona que está con problemas de demencia. ¿Qué se llama? ¿Qué significa acá? No sé si ustedes le dicen lo mismo. Está perdiendo su memoria, pero a un nivel muy grande, y ya no no se acuerda de casi nada, muchas cosas se olvida, y ya no puede hacer, era físico, era una persona científica, trabajó en cosas tremendamente complicadas, pero ahora estudió en la universidad abierta miles de temas, y ahora él está, no capta. Él, para entretenerlo en el día, le hacen juegos como de niños de primera, de jardín infantil, que tome maderita y las pinte, algo así, para que esté entretenido, para que haga algo terrible. Mira lo que Dios, dice el Jopot Alevavot, si Dios no nos diera la memoria, ya no, si nos faltaría solo la memoria, ya no podríamos estar como personas. Entonces este hombre así, jugando con jueguitos para entretenerse en el día,
de niños de jardín infantil. Y una vez escuché de él algo que no podía creerlo. Estábamos hablando de un tema y dijo, estas personas no entienden nada. Pobrecito. Él dice, él con su entendimiento de hoy día, dice a los demás, no entienden nada. Y él no está consciente de su entendimiento. Es algo que tú dices, ¿cómo puede ser? Después yo estaba viendo un programa de científico sobre neuronas. Increíble. Y dice el científico que está hablando acá algo curioso. Está hablando de las neuronas y todo esto. Y dice, en nuestro solo cerebro tenemos 100.000 millones de neuronas. Que si tú tomas todos estos cables, son 180.000 kilómetros que pueden dar como 5 veces la vuelta al mundo. Qué curioso, qué curioso. Todo lo que puede decir es que es curioso. Dime, ¿tú no te preguntas algo de cómo puede ser que algo así exista en tu mente? Que puedes dar vuelta con todos esos cables que están en tu mente, 5 vueltas a la Tierra y tú no te impresionas. Y lo único que puedes decir que es curioso. ¿Y de dónde vienen todas estas millones de... ¿Sabes qué dice ahí? Si tomas un tejido del cerebro como un grano de arena, ahí hay 100.000 neuronas. Y aparte, cada una se conecta con varias. Y son millones de conexiones. Y tú dices solo, esto es curioso, curioso. Eso es todo lo que puedes decir. Esa es tu mente privilegiada que llegaste a ese entendimiento. ¿Y de dónde viene todo esto curioso? De una célula que hizo todo este cuerpo curioso. Y tu sistema circulatorio son 100.000 kilómetros. Curioso, increíble. No, no es increíble, es curioso. Y no solo de una célula. Mitad de célula, con la mitad de la célula de la mamá, se juntaron y sin pensarlo mucho hicieron todo esto y así todo salió maravilloso. Curioso. Eso significa que tú tienes mucha cabeza, pero un corazón no puro. Y entonces tú no puedes entender y puedes decir una cosa que no tiene nombre de lo maravilloso que es, de lo infinito que es, que cómo se puede haber hecho solo. Sí, es curioso. Cada neurona está al lado de otra, no están tocándose. Y si están muy alejadas, no hay el contacto de una con otro con las cosas químicas que se da de una a otra. Y no están muy lejos, no están muy cerca, una al lado de la otra. ¿Qué los puso ahí? ¿Sabes a qué velocidad viaja el impulso? 400 kilómetros por hora. Imagínate. Un auto rápido. Entonces, y todo esto es curioso cuántos ensambles de cable hay en tu mente para dar 5 vueltas al mundo, 180.000 kilómetros. Curioso. ¿Puedes entender lo que dice acá el Mesías Yesharim? Que una persona sin pureza, aunque sea un genio, no ve, no ve. Entonces, desgraciadamente, hay un libre albedrío tremendo, tremendo, tremendo para la persona que las cosas más increíbles y simples no puede entenderlo. Entonces, eso. Hasta acá este pequeño resumen y seguimos. Así hablamos también del segundo templo que pasó por esta Hasidut que no fue pensada bien. Seguimos. Entonces, Rap, Rap, si quiere agregar algo. sí, con respecto al libre albedrío, para mí el libre albedrío es una oportunidad, una sola oportunidad que Hashem nos da en esta tierra para escoger entre Él o destruirnos. Mejor. Es una oportunidad para saldar nuestras cuentas, hacer tikkun en este mundo. Y si no queremos hacerlo, ya no va a haber otra oportunidad. Por eso hay personas que dicen, pero ¿cuántas oportunidades te da Hashem? Una sola te dio y hay que aprovecharla. Ese es el libre albedrío. El libre albedrío es el regalo más grande que Dios le dio solo a una sola criatura, que es el hombre, que es la capacidad de ser libre.
Yo soy la única criatura en el mundo que Dios me pide algo y yo le puedo decir que no. No hay otra criatura en el mundo que le dice no a Dios. Shalom, Carmen, Shalom Alejem. No hay otra criatura en el mundo que le puede decir a Dios no. Somos lo único. Y eso nos da una grandeza tremenda, que Dios no nos hizo como un robot. Nos hizo libres. Pero esta libertad tiene un problema. Y es tanta la libertad que es increíble cómo el profeta puede venir para acá y tú golpeas al profeta y lo pones en la cárcel y puedes matar a un profeta. Es tanto el libre albedrío que veo a un profeta verdadero, no a un rap grande, y te burlas de él. Y después, cuando el profeta dice va a sufrir, y sufre, ahora sufre, pero en el momento te burlaste. El libre albedrío es algo increíble que Dios nos dio, pero es problema, porque tenemos una naturaleza muy fuerte que nos impulsa contra Dios. Y si tú no desarrollas tu sabiduría y tu deseo de apego a Dios, esa naturaleza te va a vencer. Y tú vas a estar feliz de la vida pensando que estás haciendo el acto más maravilloso y estás yéndote a la muerte. Ahora, ¿cuántas posibilidades tenemos? Hay también reencarnación, pero tal vez no, yo no conozco eso y yo no sé si todas las personas tienen posibilidades de reencarnación. No sé. El Rambam en la ley de Teshuvá dice, el regalo más grande que Dios nos dio es el mundo eterno. Y el castigo más grande que Dios nos dio es el perderlo. Y uno en este mundo puede ganarlo o perderlo. Él no habla de reencarnación, pero los sabios de la Kabbalah, ellos hablan de esto, pero yo no sé. Toda persona tiene otra oportunidad, quienes tienen oportunidad, no. Pero mejor, no arriesgarnos. Terminar esto bien y no tener que rogar que den otra oportunidad. Y no sé si te van a escuchar tampoco. Entonces, eso es más o menos el libre albedrío. Y uno de los castigos que da Dios, como dice el Rambam en las leyes de Teshuvá, por ejemplo, el faraón, que Dios le endureció el corazón. Y era tan malvado que Dios le endureció su corazón y ya no tiene vuelta, ya no tiene camino de arrepentimiento. Un regalo que Dios nos dio es el libre albedrío. Cuando uno muere, se acabó. Tú no puedes llegar al cielo y decir, ¿sabes qué? Pensando lo mejor, quiero ser un justo y quiero arrepentirme de todo lo malo que hice. Se acabó, querido. Y hay gente en este mundo que se le cierra el camino de vuelta. Se le quita el libre albedrío por todo el mal que hizo. Ya no tienes vuelta atrás. Estás como muerto en vida. Entonces el libre albedrío es realmente el regalo más grande que solo nosotros lo tenemos, el hombre. Entonces hay que aprovecharlo bien. Pero un peligro, porque tú con facilidad te puedes equivocar. Como dice acá. Entonces seguimos. Arei leja, she'en ladun behasidut ha'maaseh v'asher hu sham levat. Y entonces tú tienes que saber que no hay que juzgar en el nivel de la Hasidut el acto que te parece bien, si no tienes que ver qué va a traer detrás de todo esto. Por ejemplo, el rey David. El rey David es increíble. El pecado que tuvo, si tú lo revisas bien, todo fue kasher, todo fue según la halajá, pero él no vio qué resultados pueden tener después de profanar el nombre de Dios. Y eso, no haber hecho la cuenta bien lo que iba a pasar y que se puede profanar el nombre de Dios, le causó que no va a parar la muerte en tu casa. Y tuvo que hacer 12 años, lloró y lloró pidiendo perdón a Dios. Según la ley, todo kasher, estaba divorciada, todo perfecto. Pero así no se hace. Y él, por ser un hasid grande, ese acto le costó dolores y dolores y dolores.
הרי לך שאין לדון בחסידות המעשה ואשר הוא שם לבד, אך צריך לפנות כה וכה לכל הצדדים שיכול ששכל האדם לראות. Y así el hombre tiene que, antes de hacer esta acción, tener el corazón puro, confianza en Dios, que quiero hacer, que confío que todo viene de Él y para bien, y pensar bien por todos lados si debo hacer esta acción o no. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de este acto que yo quiero hacer? Adun Bemet, ese Ikshar Bioter, y hasta que él llegue a la conclusión, este es el camino correcto y no el otro. Hacia o prisha, o hacerlo o no hacerlo. Y Torah Sifta, por otro ejemplo que nos trae acá. Está escrito en Levítico 19, Vaikra Yutet, Ojeach Tojiach et Amiteja. Tiene la obligación de llamar la atención a los demás que están pecando. Tienes obligación. Tú no puedes quedarte callado frente a una persona que está haciendo un pecado, pero acá hay muchas leyes que tienes que cumplir. Tienes que tener cercanía con esta persona, tienes que tener amor por esta persona. Hay muchas leyes para cumplir esta mitzvah, no es simple. ¿Y qué nos dice acá? Entonces tenemos esta mitzvah con la gente que tú quieres, cercana, tú tienes que llamarle la atención, tu hijo, tu hija, alguien que tiene amor con él y te va a recibir. Entonces dice así, Ukama pe'amim ikanes Adam logiach jotim, binkom o bisman shen devaram nishmael. Entonces dice acá, tú quieres cumplir esta mitzvah, está escrito en la Torah, tienes que llamar la atención a la gente que está haciendo un pecado. Pero hay otra ley que dice, cuando una persona no te va a escuchar para nada, mejor no hablar, porque esto puede causar más problemas. Es como cuando tú quieres apagar un fuego con benzina o con parafina. Esto va a encenderse mucho más fuerte. Entonces, había gente que estaban acá, desgraciadamente, estaban profanando el Shabbat, andando en auto en Shabbat, y venía gente religiosa y les tiraba piedra. Y los rabanín de ellos le decían por ningún motivo, pero ellos querían tomar la ley en sus manos y tirar piedra. ¿Tú crees que con eso tú vas a aumentar el amor a Dios y la gente va a dejar de profanar Shabbat? Ellos hicieron el doble ahora de profanar. Venían en grupo ahora a profanar el Shabbat con querer por tu acción tan maravillosa. Entonces, ahí tenía que haber pensado esta persona, en vez de ayudar, echó a perder. O como dicen los sabios, una persona que es ignorante y está pecando por ignorancia. Y ahora tú le llamas la atención y le dices, no se puede profanar el Shabbat. Y él no sabía. Y ahora tú le dijiste esto, ahora lo convertiste en una persona que está con intención profanando el Shabbat. Antes era por ignorancia. Ahora él no va a parar por ti. Y tú lo hiciste ahora caer en una prohibición más grande. Quédate callado. Esto también tiene sus leyes. Hay cosas que hay que decir de todas formas y hay cosas que no. Son muchas leyes, pero muchas veces se da este caso que está explicando acá el Ramjal, que tú quieres ayudar y en vez de ayudar, echaste a perder. Mucho más de lo que ayudaste. Por ejemplo, en esta mitzvah. ¿Alguien quería preguntar algo? Rabino, ¿cómo estás? Soy el esposo de Eliel, Sí, Eita. sí. Quería preguntarle con respecto a lo que usted dice de la Shon Hará. Sí. Cuando hay dos personas y una persona ve que está cometiendo eso, yo debo llamarle la atención, pero digamos, ¿de qué forma se la llamaría? Una forma, digamos, que haga que él reaccione, que sea muy, muy incisivo, ¿cómo sería? La pregunta de usted es muy buena y la escribe ¿cómo se llama? El Hafez Haim en el libro famoso de él, de Shmirat HaLashon, de leyes de la Lashon Hara. Y él dice, primero que nada, esto tiene que hacerse a solas, no con otras personas, porque lo va a avergonzar y él no va a poder soportar esto. Segundo, él dice,
hay tres tipos de personas. Una persona que te quiere mucho y cuando te escuche va a escucharte. Seguro que hay que llamarle la atención porque él no lo está haciendo por maldad, no sabe. Segunda persona, tú tienes dudas si él va a recibir lo que estás diciendo o no. Porque él quiere estudiar y no sabía, pero puede ser que él no quiera cuidar tanto, cuidarse. Tienes duda, también tienes que decirle. Pero si es seguro que esta persona no te va a escuchar para nada, no le interesa para nada, y todavía se va a volver, va a seguir hablando más, peor todavía, por lo que tú le estás llamando la atención, mejor no digas nada. Así dice el Hafez Haim. Entonces tú tienes que, otra vez, es lo mismo que estamos hablando, tú tienes que pensarlo muy bien, primero que nada, a sola, que él no se avergüence. Segundo, tú le tienes que llamar la atención solo cuando tú sabes que una persona que te quiere, que entiende que todo lo que está haciendo es por su bien, no porque quiere llamarle la atención y le encontraste algo negativo a él. Entonces así explica el Hafez Haim. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, Ine וכיוצא בזה אינו מן החסידות אלא לשתוק. En este caso, como dice acá, el acto del Hasid era mejor callarse y no llamar la atención. וכך אמרו זיכרונם לברכה, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה לומר שלא לומר את שאינו נשמע. Y así también dijeron los sabios, como hay mitzvah de decir algo que se escucha, hay mitzvah de no decir cuando no se escucha. Y cuando esta persona no sabe de Torah y no está pendiente en esto, si uno le puede decir cambiemos de tema, hablemos de otro sin que se sienta ofendido ni nada, yo no sé, entonces hay que hacer la forma muy delicada que el otro no se ofenda y que se pueda cambiar. Seguimos. Re pashut u שראוי לכל אדם להיות מקדים ברת לדבר מצווה ולהשתדל להיות מן העוסקים בה. Algo simple, otro ejemplo que trae, que es bueno, cada persona tiene que correr detrás de una mitzvah, tiene que esforzarse para hacerla y hay una mitzvah que está por hacerse, tiene que correr a hacerla. Ajine le famín yeholi valer mis de merriba, pero a veces por esto puede causarse una discusión, una pelea. שיותר תתבזה המצווה והתחלל בה שם שמיים ממה שתתכבד. Que a veces esta pelea, tú quieres hacer una mitzvah, tú quieres rezar hoy día la tefila. A veces hay peleas de este tipo, desgraciadamente. Yo quiero ser el Hasan, no, yo tengo Yorza, yo tengo esto, y se ponen a discutir entre medio, no, yo, y a gritar uno al otro. Eso es lo que Dios quiere. Para eso tú quieres ser el Hassan, quieres honrar a Dios, va a salir, honra a Dios, el que está mirando ahí va a decir qué vergüenza, cómo se están comportando. Entonces, en este caso, aunque era una mitzvah hacer esta acción, era mejor acá decir, ¿tú quieres? Por favor. Y no hacer la mitzvah tú, que la haga otra persona, pero que no se despierte de acá una discusión y profanar el nombre de Dios, en verdad. Sarich Levater. En ese caso había Sarich Levater, por ejemplo. Una vez me acuerdo que estaba en un supermercado muy grande religioso y era muy barato. Entonces gente iba para allá a comprar. Estábamos, no sé, había mucha gente, más o menos, y habían dos personas religiosas en el, ¿cómo se llama? En la fila para entrar a la cajera. Y empezaron a discutir quién estaba antes. Qué terrible. Entonces había una señora ya no religiosa y le empezó a gritar, usted es religioso, ¿cómo puede ser que discuten de estas cosas y uno se pelean en esto? Y me miró a mí, que yo estaba por atrás, y como que quería mi consentimiento, algo así. Y yo le dije, señora, ¿cómo son los religiosos? ¿Cómo pueden hacer? Se pelean por tontera. Yo le dije, señora, ¿cuánta gente está en el supermercado acá? Como 200, 300. ¿Cuántos están peleando?
No es lo religioso. Ella vio así, pero ya esos dos religiosos desgraciadamente hicieron algo, ensuciaron el nombre de Dios por esto, por no haberse dado cuenta. Es una tontera en verdad. Pero la otra señora también se equivocó. Los religiosos así hacen esto. ¿Cuántos acá en el supermercado están peleando por tonteras? Pero se ensucia el nombre de Dios y tú tienes que tener mucho cuidado de que no causes tú, Dios no lo quiera, algo así, de todas formas. Entonces, y se profana el nombre de Dios. Vejen Ambrus y Chron Livreja. Y así dijeron también los sabios de Beniana Levim. Zeleshonam, Mimne Shayud Yodim Shekol Mi Shetoem Baron Scharom Merube. Ayum Menijim et Ashulchan Bamenorah Bamisbachot. Bekulam Ayu Ratzim Learon. Litol Zahar. Miren lo que pasó acá, lo que nos trae acá el Ramjal. Con los levitas en el templo, que ellos servían en el templo, tenían que cargar algunos utensilios del templo, y así está escrito. Todos sabían que el que está Toen, está, no sé si es cargar, no estoy seguro si es cargar el Aarón, puede ser que el arca, el que llevaba el arca, pero puede ser otra cosa, ahora no me acuerdo bien de qué está hablando exactamente. El Aarón es el arca, pero en el templo no se cargaba el arca, estaba fijo, pero puede ser para llevarlo a otro lugar, no estoy seguro. En todo caso, el que hacía este trabajo tenía la recompensa más grande. ¿Y qué hacían los levitas? Dejaban botar la mesa del templo, el candelabro del templo y los altares. Todos corrían para allá porque van a ganar van a tener la recompensa más grande, y se peleaban y se empujaban hasta que una vez uno se rompió una pierna corriendo porque el otro quería llegar y lo empujó. ¿Eso es servir a Dios? Todos peleándose por el que tiene mayor recompensa y dejando todo lo demás botado. Hilul Hashem terrible. ¡Qué horror! Horror. Es justo la palabra. Veanito en Can, Vezé Merriv, y ellos peleaban uno con el otro. Yo agarro. Umitos Kaj, hay uno aquí en Kalut Rosh, y ellos hacían. Era una ofensa para la santidad del templo. Veitá Shchina Pogat Baem, y la Shchina, la presencia divina, los golpeaba a estos levitas, les daba un castigo por profanar el nombre de Dios. Entonces, aunque era una mitzvah cargar el arca, una cosa tan maravillosa, pero ¿por qué? Por honrar a Dios, o por tu bien personal, y cada uno pelea con el otro. Eso es Kiddush Hashem. Ine Hayav Adam Lishmor Kol Mitzvot Bekol Dikdukehem Lefi Lifnei Mi Sheye Velo Ira Velo Ibosh. Otra cosa, vamos a terminar este párrafo y vamos a hacer el descanso pequeño para poder cuidar que, si Dios quiere, no se borre. Vejenu Omer Adabra Bedoteja Neged Melachim Velo Ibosh. Vejen Shaninu Eveas Kenamer. Dice los sabios, tú tienes que hacer tu mitzvot, aunque la gente se burle de ti, se ría de ti. Tú tienes que ser fuerte y hacer la mitzvot, la voluntad de Dios, como hay que hacerla. Aunque tú vas con kippah, tú vas con tzitzit y se burlan de ti, no me importa nada. Esta es una mitzvah de la Torah, de los sabios, yo la hago, y aunque se burlen de mí, no me importa. Pero si es una mitzvah que no es obligación hacerla de esta forma, y la gente se va a burlar de ti. Por ejemplo, el tzitzit, que cuando tiene una ropa de 4 extremos tiene que ponerle los flecos, que es una mitzvah de la Torah, no es obligación ir con él afuera, sino dentro de la ropa. Esa es la mitzvah. Entonces yo la voy a hacer, la voy a cumplir, aunque mira, tú tienes tzitzit, qué risa, no me importa. Pero no tengo que ir con esto afuera, delante de todos, que todos se rían de mí, se burlen de mí. ¿Para qué? Eso no es una mitzvah. En ese caso, dice acá el Ramjal, que como esta no es una mitzvah
100%, sino algo mejor, hacerla, bueno, ni siquiera es mejor, algunas personas dicen que es mejor, pero tú vas a causar que los demás se burlen de ti, se burlen de otra persona, los vas a hacer caer en pecado. ¿Para qué? En este caso era mejor ponerse el talit dentro, porque tú estás causando a los demás que se burlen de ti, lo estás haciendo caer en pecado. Y no era una razón verdadera, no es la mitzvah, es mejor. Entonces hay que pensarlo bien. Cuando se trata de una mitzvah 100%, tú la haces, el que se burla, lástima para él. Pero si una cosa que no es necesario hacerla, y tú la haces y tú sabes que la gente va a criticar y se va a burlar y todo esto, no lo hagas. Entonces eso es lo que explica acá. Vamos a hacer un pequeño descanso de 5 minutos. A las 53 seguimos si Dios quiere, si no le importa, para poder cuidar esto. Gracias, Rabino. Ya. Kol tu, shalom, shalom. Gracias, Rab. No. Recording is on. Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Entonces, estamos hablando de otro ejemplo, que tú quieres cumplir una mitzvah, pero una mitzvah depende. Si una mitzvah que tú tienes que cumplir y tienes que ir con kippah o que, ¿cómo se llama? O vestido recatado y se van a burlar de ti. ¡Guau! ¿Cómo anda vestida de esta forma? Como del año del cucurricu. Modernízate, vístete como persona. No, se pueden reír de mí hasta mañana. No, esa es una mitzvah de la Torá. El que se ríe, problemas de él. Ojalá que nadie se ría. Pero esa es la ley. Pero yo ahora voy a empezar a taparme, no sé, todo por lleno, otra capa, por si acaso, y todos se van a burlar de mí. ¿Para qué? No, por si acaso, yo escuché que en un lugar lo hacen así. Todo en su lugar, cuando lo hacen todo así, está bien, pero acá nadie lo hace así. Y nadie te pide en la ley que lo hagas de esa forma. Tú quieres más, pero todos se van a burlar de ti. Van a decir que locura esto religioso. Entonces, en vez de hacerlo, era mejor vestirte recatado como se debe. Y no exagerar, porque al final estás causando que todos se burlen de ti. Y tú estás ensuciando el nombre de Dios y estás haciéndolo caer en burlarse de otra persona. No era necesario. Entonces tú tienes que estar, realmente pensar bien esta acción que quiero hacer, si es la correcta o no, si va a despertar más amor a Dios, más respeto a la Torah o no. Entonces eso es lo que dice acá. Omnam gam beze tzarich hiluk בהבחנה, כי כל זה נאמר על גופי המצוות שחייבים אנחנו בהם חובה גמורה. Y esto tiene que tener mucho cuidado, porque esto de hacerla y que no te importe si se burlan de ti o no, es cuando se está haciendo la mitzvah en sí. Y ahí hay que hacerla, y si alguien se burla, no es problema. Pero en esto hay cosas que son más de Hasidut. שאם יעשה אותם אדם לפני המון העם, ישחקו עליו ויתלוצצו. Que si tú vas a hacer esta acción frente a mucha gente que no conoce todo esto, se van a burlar de ti, se van a reír de ti. Entonces era mejor que no. Nimtza jotim ben encima al dedo, y ellos van a pecar por tu culpa. Voy a yejol la niag milasota de barimaem, que enan jová mujletes, como no son una obligación total, absoluta, no era obligación hacerlo. Entonces en este caso era mejor no hacerlo. En este caso, para el Hasid, era mejor no hacer esta acción que hacerla. Aunque es más Hasidut, no, pero no era necesario hacerlo. Guma Shamar Anabi, Batzne Lejet y Melokim, Meloqueja.
Y eso es lo que dice el profeta, sea una persona recatada cuando tú vas frente a Dios, cuando estás frente a Dios. Bekama Hasidim Gdolim Minijo Minagima Hasidutam, Beotam Ben Amon, Mishun de Mejase que yo hará. Y así muchos Hasidim tenían costumbres donde estaban viviendo con la gente de ellos, que así actuaban, pero cuando fueron frente al pueblo, a los demás que no entendían mucho, muchos de sus costumbres de Hasidut las dejaron de lado, para que los demás no piensen, mira, este se vino a enorgullecer frente a nosotros, a engrandecer. Entonces dejaron esto, ¿cómo se llama? No lo hicieron. Por ejemplo, el Rab Abiner contó que una vez él fue Rab en un kibutz, kibutz es como un campo grande donde viven bastante gente, seguro que muchos conocen, y era religioso, pero la gente allá era más religioso, no como en la yeshiva, donde se estudia que todos están con el talit, con los hilitos afuera y todo. Allá todo, el que usaba talit tenía todo escondido, no como les daba vergüenza. El rab llegó a ser el rab del lugar con los tzitzit afuera, como estaba acostumbrado en la yeshiva, pero empezó a ver y darse cuenta que la gente lo veía como que viniste acá a llamar la atención. Entonces él los puso en el cinturón y los puso dentro, que se veía un poquito nomás. Suficiente. Porque los demás van a pensar que tú viniste a enorgullecerte, a mostrar tu grandeza acá y se van a burlar de ti, se van a sentir mal contigo. No, entonces no es necesario. Klalosh el davar, kol masheu y kare mitzvah, ya sé, livnei kol malik, y así, todo lo que es la mitzvah en sí, hazla, sin tener vergüenza. Pero lo umashe, eno y kar, gorem shok bitul, pero lo que no es lo principal de la mitzvah y causa burla y risas a ti o a la Torah, lo yaseo. Nimset a la meche avalit haset hasidut amiti, de esto se entiende que el que quiere entrar en la hasidut verdadera, tiene que revisar toda acción que quiere hacer según cuáles son las consecuencias que va a tener. Y tiene que pensar, este es el tiempo adecuado, este es el lugar adecuado, estas son las personas adecuadas para actuar de esta forma. Y pensar bien. Veim aprishat tolit yoter kidush shem shamayim benachat ruach, lefanav min ha'maaseh yifrosh velo yaseh. Y si esta acción va a traer más kidush Hashem, más santidad del nombre de Dios cuando yo no la haga, entonces no la voy a hacer. Uim ha'maaseh echad bemarito utov betoldotav o betnav urra. Y si hay un acto que a primera vista se ve bien, pero las consecuencias van a ser malas, y otro acto que a simple vista se ve negativo, pero las consecuencias van a ser buenas, todo en lo que estamos hablando nosotros, lo importante es cuál va a ser el resultado. Shei Priyamasim Bemet, que es el fruto de la acción. Y eso es lo que nos importa en este caso. Ven a Devarim Mesurim Ela Lelev Mevim Besejel. Y esto está puesto para el hombre que tiene un entendimiento bueno y un corazón que entiende. Y no te puedo dar la regla general de cada acto, de cada caso, porque son infinitos. Te estoy dando la regla general y tú tienes que pensar. Y Dios nos dará sabiduría a cada uno y de él viene el entendimiento.
Un masé de Rabbi, acá viene, para terminar este capítulo, nos trae un caso muy, muy maravilloso que pasó. El caso famoso de Rabbi Tarfón. Va a probar lo que estamos hablando. ¿Qué pasó con Rabbi Tarfón? Había una discusión muy, muy grande en Israel. Estaba Beit Hillel y estaba Beit Shammai. Beit Hillel era más Midat HaChesed, que ellos con la ley eran más livianos. Y estaba Beit Shammai, que era más estricto. Y habían discusiones grandes. Entre ellos había amor y se casaban entre ellos, pero había discusión para aclarar la ley. Hay que discutir, hay que pulirla y aclarar. Y todo el Talmud está lleno de estas discusiones para poder, en casos nuevos que se preguntan cómo tiene que ser la ley, hay discusión. Se traen pruebas de acá, pruebas de acá. La ley, según Beit Hillel, era más liviana, ellos permitían más cosas y Beit Shammai era más estricto. Llegó un momento que el pueblo estaba confundido, no sabían cómo actuar. Mahloket, Nahon. Y el pueblo estaba confundido. Parecían dos Torah, hasta que se fijó, para terminar con este problema, se discutió, se llegó a una votación y se decidió que la ley como Beit Hillel. Y así, esa es la ley hoy día. Estaba Rabbi Tarfón. Por ejemplo, una de las discusiones que tenía Beit Hillel y Beit Shammai decía así. Está escrito en la mitzvah que tenemos todos los días de decir Kriyat Shema. Kriyat Shema es recordar en el día y en la mañana, en la mañana y en la noche, la unicidad de Dios, que Él es el que reina sobre todo, todo viene de Él, es el que de Él es toda la creación y no hay más que Él. La unicidad de Dios, tenemos la mitzvah de recordar y decir esto 2 veces al día para que entre en nuestro corazón. Y está escrito ahí al acostarte y al levantarte. Beit Hillel dice, ¿qué significa este versículo que está y dirás estas palabras al acostarte y al levantarte? Está contándonos cuándo se hace esta mitzvah. Al acostarte en la noche, una vez, y al levantarte otra vez. Pero Beit Shammai decía, no, yo tengo otra prueba de cuándo se hace el tiempo de Kriyat Shema, esta mitzvah. Y él decía, no, ¿qué quiere decir al acostarse y al levantarse? Ningún versículo que viene de Dios está en vano. Nos quiere dar información de Dios, lo que quiere de nosotros. Y ahí los sabios discuten qué es lo que Dios quiere decir. Beit Shammai decía, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que es como tú tienes que decir el Kriyat Shema. En la mañana tienes que hacerlo, al levantarse significa que tú tienes que decir Kriyat Shema parado. Y en la noche, recostado o sentado. Así estudiaba Beit Hillel, Beit Shammai. Y Beit Hillel dice, no, tú puedes decirlo recostado, sentado, parado, como tú quieres. Lo importante es que una vez en la noche y una vez en la mañana. Esa era la discusión. Sacar el máximo de información del versículo divino de Dios. Al final la ley es como Beit Hillel. Tú puedes decirlo parado, sentado. Lo importante es que sea una vez en la noche y una vez en la mañana. Y no tiene que ver cómo lo digas. Estaba Rabbi Tarfón viajando con su animal, montado en su burro, y de repente dijo, llegó el tiempo de Kriyat Shema de la mañana. Si yo me bajo del caballo, del burro, y me detengo, puede ser un poco peligroso, pueden venir asaltantes, algo. Mejor debería seguir viajando y sentado en el burro decirlo como Beit Hillel. Pero él dijo, no, ¿sabes qué? Voy a ser más estricto. ¿Por qué más estricto? Porque a Beit Hillel no le importa. Y Beit Shammai dice, tienes que estar parado. Si lo hago como Beit Shammai, cumplí la mitzvah según todas las opiniones. Según Beit Hillel y Beit Shammai. Y si lo hago sentado, Beit Shammai no van a estar de acuerdo. Solo Beit Hillel. Pero la ley es como Beit Hillel, pero yo quiero hacerlo mejor. Yo quiero hacerlo que todos los sabios estén contentos conmigo.
Él se bajó del burro, se paró, dijo el Kriyat Shema y llegaron asaltantes, casi lo mataron. Y él a último momento corrió y se subió y se salvó. Y le dijeron los sabios cuando él contó la historia, te lo mereces. ¿Cómo me lo merezco? Yo quiero hacer la mitzvah mejor. No, te lo mereces que casi te mataron. ¿Por qué? Porque si tú sigues haciendo así, otra vez va a enredar a todo el pueblo. Al final, ¿cómo es la ley? ¿Es como Beit Shammai o como Beit Hillel? No sé. Ya se fijó como Beit Hillel. El ser estricto es hacerlo liviano como Beit Hillel. ¿Por qué? Porque tú no vas a enredar al pueblo. Porque si tú sigues siendo tu acto de estricto, según todas las opiniones, de nuevo va a caer este enredo y la gente se va a complicar y se va a enredar. ¿Quién tiene la razón al final? En este caso, ser menos estricto es la ley más correcta. Entonces, eso es lo que nos cuenta acá, que eso nos muestra otra vez, que a veces te parece que lo mejor es hacer lo más estricto posible. No, si tú eres tan estricto ahora, tú vas a enredar a todas las personas. Entonces, había un ejemplo muy lindo que escuché de un rap también acá. Hay veces que hay distintas kashruyot. Kashrut es cómo se hace, cuánta revisión tiene la carne cuando se está haciendo la shchita para hacer la kasher y todo esto. Hay una ley más liviana, que es la que tiene la Rabanut, por ejemplo, en algunos temas. Y hay otros que son estrictos, pero la carne de ellos vale el doble o el triple, porque necesitan mucha gente que esté revisando. Según la ley, la primera opinión es totalmente kasher, pero lo otro es que hacen los super kasher. ¿Qué va a pasar? Dice este rab, una cosa más maravillosa, en verdad. No, compra la carne normal, kasher, normal, que está 100% kasher. Pero mira, hay discusión entre los sabios en este tema, y acá ellos abarcan todas las discusiones y las cierran y queda esto súper kasher para todas las opiniones, ¿no? Pero la Rabanut es la ley. Y las opiniones otras son, no, son estrictos, pero la ley está con la Rabanut y cumple la ley perfecta. Los otros son más estrictos que tienen, mira, yo tengo duda con esta opinión y duda con esta opinión, aquí cierra todas las opiniones. Si tú vas a empezar a comprar esa carne que vale tanto, la carne de la Rabanut no va a tener suficiente gente que compra y entonces van a dejar de venderla y la única carne que se va a vender es la super cara. Y mucha gente de Israel, que son tradicionalistas, no son tan religiosos, son tradicionalistas, pero les gustaría comer kasher. Pero cuando la carne va a subir tanto, ya van a decir, mejor no compro. Mejor no compro kasher, compro la otra que no es kasher, que vale mucho más barato. Entonces tú, por ser tan hasid, tan estricto contigo mismo, mucho más de lo que la ley te pide, tú estás causando que mucha gente acá en Israel que hubiera comprado kasher y hubiera hecho según la ley, por tu culpa, esa carne ya no va a haber, o va a haber y va a tener que subir y nadie compra. Entonces van a estar solo las posibilidades para comprar la carne super kasher, pero tremendamente cara, y mucha gente que podría comer kasher, por tu culpa no van a comer kasher, porque subió mucho el precio. En ese caso, era mejor comer la carne kasher sin tanta exigencia, que en la ley, el Shulchan Aruch dice, está kasher. Y con eso tú permites que miles de otras personas están comiendo kasher. Muy parecido a lo que pasó con Beit Hillel Beit Shammai, que Rabbi Tarfon murió casi. Entonces, por eso tú tienes que tener mucho cuidado, tienes que pensar, ¿te parece que ser más estricto es maravilloso? Pero en este caso no.
Entonces, eso es lo que nos está hablando acá, que el hombre tiene que pensarlo bien todo esto para hacerlo correctamente. Entonces acá la ley dice que era como Beit Hillel y que si tú vas a ser estricto como Beit Shammai vas a confundir al pueblo. No, y ahora tiene que quedar claro para todos que hay una sola Torá y es Beit Hillel en este momento. Dicen que en el futuro va a ser la ley como Beit Shammai. Pero ahora ya fijaron la ley y así es. הנה כי ומימוש של תורה שגמר דין זה יישאר בכל תוקף, לעד ולעולמי עולמים. Y así, para poder ayudar y cumplir la Torah en forma clara y bien, la Torah tiene que quedar acá, la ley como Beit Hillel, aunque a veces sea más liviana. Y yo quiero ser más estricto. No, si tú eres estricto acá, o como un caso de una persona. Viene el joven, hizo tshuva. La mamá no es religiosa todavía. Y el hijo se acercó a la Torah. La mamá queriendo hacer, ¿cómo se llama? Querida por sus nietos y cariñosa, llevó todo tipo de dulces kasher a los nietos. Y el hijo, cuando vio los dulces, que no era la kashrut que él come una mucho más estricta, le dijo a la mamá, ¿cómo me trajiste esto? ¿Qué? ¿Tú quieres darle estas cosas a mi hijo? ¡Uf! Querido, tú estás loco. Por algo de estricto, un poco más kasher, tú estás ofendiendo a tu madre, que es una mitzvah de la Torah, honrarla. Entonces tú estás loco. Entonces a veces una persona quiere hacer un acto más maravilloso y está haciendo una prohibición mucho más grave, en verdad. Entonces, pero eso ya es prohibición, ya no es un acto de hasidut, un acto de locura, de ni siquiera tzadik. Entonces a veces uno se enreda entero. Tiene que pensar esto bien antes de actuar y ver qué va a pasar con cuál va a ser las consecuencias. ועל כן דת המשנה הזאת יותר חסידות הוא להחזיק כבית הלל. Y en este caso era más חסידות actuar como בית הלל y no ser estricto como בית שמאי. וזה לנו לעיניים לראות איזה דרך ישכון אור באמת באמונה. Y esto es un ejemplo para nosotros de este tema, cómo guiarnos, tiene que ser una luz para nosotros, cómo guiarnos para el camino de la verdad y de la creencia y hacer lo recto a los ojos de Dios. Hasta acá el capítulo 20. Tenemos tiempo, Baruch Hashem. Capítulo 21. ¿Cómo se adquiere la Hasidut? Hasta ahora estudiamos el capítulo largo 19 que habla de qué es lo que es la Hasidut. Nos explicó el capítulo 18, en general la Hasidut, el capítulo 19 en forma mucho más detallada lo que es la Hasidut, el capítulo 20, este balance que tengo que hacer conmigo mismo para juzgar mis acciones, y ahora el 21, ¿cómo se adquiere la Hasidut? Ahora entendimos bien lo que es la Hasidut, pero porque entendiste la Hasidut no eres un Hasid. ¿Cómo se adquiere? Entonces este es el capítulo 21, Besrat Hashem, que nos va a enseñar cómo se adquiere la Hasidut, cómo tú vas a ser un Hasid de verdad. Aunque como dijimos antes, no nos tenemos que apurar, tenemos que haber cumplido ser un tzadik bien, hasta el capítulo 12, terminarlo bien, y si tú todavía sientes con deseos de subir, en el mundo venidero te van a preguntar, ¿llegaste al capítulo 12 de Mesilat Yesharim? Muéstrame el carnet con lo bien sellado. Besrat Hashem. Y ahora tú dices, yo quiero seguir con la Hasidut. Bueno, Besrat Hashem. Entonces, capítulo 21. Bedarkei Kiniata Hasidut. ¿Cómo se adquiere la Hasidut? Rab, nos tiene que dar nuestro carnet No, yo tengo que para decir, mostrarlo. vamos a ir a buscarlo juntos. Yo también tengo que ir a buscarlo. Besrat Hashem. David. Entonces dice así, ¿cómo se adquiere
la Hasidut. Ine mimashe yoel arbelik nota Hasidut. Una de las cosas que nos va a ayudar bastante para llegar a la Hasidut, ugodel aistaklut berova itbonenut, es estar pensando y meditando y reflexionando bastante. כי כאשר ירבה האדם להתבונן על גודל רוממותו יתברך בתכלית שלמותו, cuando el hombre medite y piense en la increíble grandeza infinita de Dios bendito y su perfección infinita, ¿cómo puede ser que con sus palabras creó todo este mundo, el sol, la tierra, los mares, los vegetales, todas las especies y especies de árboles diferentes, con sus formas diferentes, y que con todo continúa un ciclo que no se acaba? Y todas sus flores, y todas sus verduras, y frutos, variedades y maravillas, y todo tan perfecto, una hoja de un árbol que tiene dentro, si tú lo ves, lo estudias, estromas creo que se llaman, donde se hace la fotosíntesis, son máquinas maravillosas que dan vida a todo este planeta con la fotosíntesis y todo lo que hay acá. Y esto lo hizo solo con sus palabras. Antes de crear el mundo y después, para él casi no hubo ningún cambio. No pasó nada acá. Y las millones de personas y bebés y niños, y todo eso lo hizo con una perfección increíble, con una exactitud increíble. Ahí en el sistema digestivo que son de nosotros, tenemos 10 metros de sistema digestivo. Y la comida tú comes y ¿cómo se llama? Y nada queda estancado, tiene un tubo de 10 metros dando vueltas y no queda la comida estancada. Y hay vellosidades y micro vellosidades que absorben toda la comida, las sustancias verdaderas que son capaces. Es increíble cómo el hombre, un animal, tiene el deseo de comer. Esa fruta, ese pedazo de carne no te ayuda en nada para vivir. ¿Y por qué lo como? Porque nací con el deseo del bebé de tomar leche materna. ¿De dónde la mamá saca leche materna? Pero esa leche materna no te sirve en nada. ¿Y por qué tengo este deseo? Porque tiene un sistema digestivo que va a cortar en partículas pequeñas y se van a digerir y van a entrar al sistema circulatorio para dar energía al mundo, al hombre. ¿De dónde sabía esto? Yo quiero comer carne, quiero comer arroz. Eso no te sirve para nada, tiene que digerirse. ¿Y de dónde la célula pequeña construyó todo este sistema digestivo? Porque sabe que tú vas a comer de afuera una manzana y tienes que, no te sirve la manzana, tienes que digerirla, cortarla en trocitos moleculares. ¿De dónde sabe todo esto? Pero lo complicado que es, estamos hablando de las neuronas antes. Hasta hoy día no pueden entender y entender el cerebro cómo trabaja, cuántas miles de investigaciones. Y esta célula pequeña la hizo en un segundo. El corazón, 4 semanas se demoró tu cuerpo para hacer un corazón. 4 semanas. Con todo lo complicado que es. Y entonces tú te empiezas a observar y la grandeza. Cuentan que el Baal Shem Tov se iba en algún tiempo de su época se iba de domingo a viernes a internar al bosque. Se llevaba un poco de comida y se iba a internar. El viernes cuando volvía a la casa, la señora le decía, ¿no comiste nada? ¿Trajiste la comida de vuelta? Hoy se me olvidó. Pobrecito, se le olvidó comer. Estaba observando toda la creación tanto y pensando en esto, se le olvidó comer. ¿Qué vamos a hacer? En todo caso, cuando uno empieza a observar y a observar esta grandeza infinita, ¿qué va a pasar contigo? Verov arjek abilti mishuar sheben gdulato uben shifruteino. Y la tremenda diferencia que hay entre nosotros, pequeñísimo, y su grandeza infinita. Imagínense que a veces tú te puedes poner a pensar una célula viva en tu cuerpo, del riñón, del corazón, una célula sanguínea que vive 120 días o algo así.
al lado de tu cuerpo. Ella está viva. O células que se reproducen, que están vivas, comen, botan en desperdicio. Ella te puede conocer a ti. Ella vive en su mundo ahí en el riñón, no sé. Ese es su mundo. Puede entenderte a ti. Y nosotros, ¿qué somos? Al lado de todo este cosmos y todo esto es como una partícula pequeña, un electrón al lado de tu cuerpo. Imagínate todo este mundo y todo este mundo, todas estas galaxias, hay mundos espirituales todavía para arriba. Dios lo hizo con sus palabras. Tú eres nada al lado de todo este cosmos, que es solo las palabras de Dios. Tú al lado de las palabras de Dios eres nada. Al lado de Dios, ¿qué eres tú? Entonces, cuando uno empieza a reflexionar todo esto, entonces ve Igrom lo shimale irat ureada lefana. Entonces tú vas a empezar a entender lo pequeño que eres tú. Y también vas a poder entender que tú no tienes ningún... es increíble como tú existes. Tú no eres una casualidad. Dios te creó. Si Él no quisiera que estuviera acá, olvídese, no podrías. Te falta una enzima, un tipo de enzima, un tipo de hormona. Estás muerto. Entonces, ¿cómo se llama? Todo se lo debe a Dios. Y Él no te necesita para nada. Te creó de la nada y puede crear miles como tú. Y no le faltaba nada antes que tú naciste y nada después. Es una distancia infinita. Y si tú te comparas con esa sabiduría, con esa grandeza, tú no eres nada. Entonces, si no eres nada y Él te da vida y Él te mantiene, tú vas a estar con un sentimiento de grandeza ante Dios increíble. Eso le pasó a Abraham Avinu. Él llegó a ese nivel. El pueblo de Israel, cuando recibieron la Torá, le dijeron a Moshe: escucha tú, nosotros nos morimos acá, estamos muriendo, no podemos escuchar más esto, es demasiado fuerte para nosotros. Nosotros queríamos escuchar al rey y no a ti. Pero cuando escuchamos a Dios, pues, vamos a morir. Escucha tú. Es increíble que Moshe Rabbeinu le dice a Dios: no quieren escucharme a mí, que tú me digas a mí, y mis palabras se fueran grandes y fuertes y puedan escuchar todo. Entonces Dios dice: ojalá que sea ese el deseo de ellos toda la vida. Increíble, Dios está rezando. Dios, ¿sabe lo que dijo como señora Esther, lo que usted dijo antes? Dios está rezando: ojalá que sea así para siempre para ellos. ¿Qué significa ojalá? Dios quiera. ¿Qué significa Dios quiera? Como Dios quiera, si tú eres Dios. No, porque Dios no interviene en tu libre albedrío. Él no te puede hacer a ti temeroso de Él, porque Él hizo el trabajo al final, no lo hiciste tú. Entonces lo deja libre. Y es como que Dios está pidiendo: ojalá que lo hagan, ojalá que lo hagan. Ellos llegaron. Y Abraham vino cuando entendió que él y su hijo, también Isaac entendió esto. No tenemos existencia acá. El único que nos da la existencia y que tiene la existencia de todo y que maneja todo es Dios. Y Abraham vino con su grandeza tremenda que tenía él frente a Dios. Si Dios le dice: por favor, eleva a tu hijo, corre. Abraham vino a hacerlo. Pero si él te dijo hace una semana atrás, hace un poco tiempo atrás, que de Isaac va a ser este pueblo que tu descendencia como las estrellas del cielo y todos los pueblos se van a bendecir de él, de Isaac, no de Ismael. Y ahora te está diciendo: sacrifícalo. Querido, puede ser una contradicción para nosotros, pero no para Dios. Y si Dios dijo esto, yo no entiendo. Él entiende, yo no entiendo. Él me creó con sus palabras, Él sabe cuál es la verdad, yo no. Y entonces, ¿qué significa esto? Y ahí dice Dios: ahora sé que tú eres temeroso de Dios. ¿Qué significa este temor? El temor de la grandeza, del temor a Dios tan grande, que vamos a llegar en el capítulo 25, si Dios quiere, que Él sabe que toda mi inteligencia es un regalo, una porción pequeña que Dios me dio. Y al otro, otra porción que Dios le dio, cada uno para hacer su papel.
todo lo inteligente que tengo es de Dios. Yo no tengo nada mío. Yo soy como un recipiente vacío. Ni siquiera el recipiente es mío. Mi cuerpo, todo Dios. Entonces cuando uno entiende y ve por otro lado Dios infinito, que Él es dueño de todo esto, Él es el dueño de la sabiduría, el dueño de todo, las leyes físicas, todo lo que mantiene este mundo, toda la inteligencia de este mundo, toda la sabiduría que hay acá, es de Él. Él es la fuente única. Kriyat Shema, que dijimos antes, la unicidad de Dios. Entonces, tú te puedes sentar, tú ves a un físico, tremendo premio Nobel, y que tú estás estudiando el tema de él, tú vas a abrir la boca frente a él. Cuando una persona iba donde el Rebbe, no tenían vergüenza de abrir la boca, pero el Rebbe y este físico son solo una criatura de Dios que lo creó con sus palabras. Te puedes imaginar estar frente a Dios, que Él te está observando y que y te quiere y te da existencia y tú le debes todo. Entonces cuando uno empieza a meditar en estas cosas y está frente a Él, entonces se empieza a sentir como nada. Entonces eso le va a permitir a Él llegar a este nivel tremendo. Se nos acabó el tiempo. Bezrat Hashem, vamos a seguir la próxima semana. Empezamos entonces el capítulo 21. Bezrat Hashem. Hoy tú para todos. Shalom. Gracias, Rabino. Gracias, Shalom, Rabino. shalom. Gracias. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom.